Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Leslie Lorena López, Adulaini Sir González y mi persona Norly Luz Dumar Bedoya. El tema a exponer es fenómenos societarios del módulo de contabilidad financiera. Los fenómenos societarios. Está dividido en disolución, fusión, escisión, transformación y liquidación. La disolución es donde se suspende el desarrollo de la actividad de una empresa. La fusión es cuando unas sociedades se disuelven pero sin liquidarse y traspasan sus bienes o sus activos a otra sociedad. La escisión es una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad traspasa parte de sus activos y pasivos en bloque a varias sociedades. La transformación, la sociedad no desaparece, sino que toma otra forma jurídica. Y la liquidación es la etapa siguiente a la disolución de la sociedad. Esta etapa se procede a la cancelación de todos los pasivos de la sociedad. El marco legal. Pues generalmente cuando se crea una empresa no se hace pensando en terminarla, pero se tienen que estipular en el contrato la duración precisa del contrato, unas causales de disolución que generalmente se fijan de 5 a 10 o a 20 años o más, según lo acondicionan los accionistas o los socios. Y también se hace una forma de liquidar. La liquidación, liquidar una empresa significa extinguirla, ponerle fin. La liquidación puede ser inmediata o puede durar meses o años dependiendo de las características de los activos y del acuerdo de los socios. Mientras no sea liquidada y extinguida, su personalidad jurídica sigue cumpliendo las mismas obligaciones. La disolución es una decisión tomada por los socios o accionistas, basado en algunas de las causales anteriormente descritas, la cual se plasma en un acta que debe ser registrada ante la Cámara de Comercio. Para efectos fiscales se debe informar a la Dirección de Impuestos Nacionales. Una vez disuelta la sociedad, se procede a la liquidación según lo contempla el artículo 222 de la misma norma, donde este tiene unas causales que no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica. El nombre de la sociedad deberá acondicionarse agregando la expresión en liquidación. Será designado un liquidador que puede ser el mismo representante legal amparado en el artículo 138 del Código de Comercio. Para este proceso de liquidación se debe tener en cuenta los siguientes pasos: venta de activos, pago de obligaciones y distribución entre los socios. Normas contables. Para efectos de liquidación de las empresas se deben de tener en cuenta los artículos 111 y 112 del decreto 2420 del 2015. Hay unas operaciones descontinuadas, que son las secciones de un negocio claramente identificables que se han liquidado o se van a liquidar. Se deben identificar el método contable que se va a usar, el periodo de liquidación y el resultado de las operaciones que se van a descontinuar. Hay una contabilización de empresas en liquidación. Se deben de tener en cuenta que los activos y pasivos de una empresa en liquidación se deben evaluar su valor neto de realización y también se deben registrarse por separado los activos que deban ser resueltos en especies a los propietarios. Obligación de continuar con la contabilidad. Pues las empresas en liquidación deben de tener la obligación de continuar su contabilidad según el artículo 7º del decreto 2420 del 2015. Se deben de tener en cuenta los recursos y hechos económicos que se deben contabilizarse y revelarse. Contabilización de entes económicos en liquidación por el sistema de decausación.
Se caracteriza por reconocer los hechos económicos en el momento en que suceden y no cuando se produce el movimiento del dinero. Contabilidad de entes en liquidación a valor neto realizable. De acuerdo con el decreto 2649 de 1993, que es el decreto que reglamenta la contabilidad en general y expiden sus principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. En el artículo 112 nos establece los parámetros que se deben tener en cuenta para estos entes en liquidación. Como primero está que los activos y pasivos de los entes económicos en liquidación deben valuar a su valor neto realizable. Se deben valuar a su valor neto realizable. Otro es que no es apropiado asignar el costo de los activos a través de su depreciación, amortización o agotamiento. Tampoco es apropiado diferir ingresos, gastos, cargos e impuestos. Los activos que deben ser devueltos en especie a los propietarios de estas entidades, estos deben registrarse por separado y los pasivos se deben clasificar en su orden de prelación legal. Se deben reconocer todas las contingencias de pérdidas que se derivan de esta nueva situación de la entidad. No es admisible reconocer hechos económicos con base a las estimaciones estadísticas. Y por último, que se deben crear fondos que atiendan los gastos de conservación, reproducción, destrucción de papeles y libros de este ente económico. Procedimiento para determinar el valor neto de realización. El valor neto realizable de los activos y pasivos se calculará teniendo en cuenta toda la información más confiable con la que cuente la entidad, deduciendo valor de mercado, costos y gastos estimados para su realización. El avalúo de activos se deberá cumplir con lo previsto en las normas generales, especiales y particulares. Y en caso de liquidación general, basarse en el decreto 1730. Cuando se estima que en la liquidación resultará pérdida o ganancia del valor con respecto al valor neto de realización, la pérdida se registrará con cargos en el estado de resultados y en tanto la ganancia no, pues la ganancia se registrará será cuando ésta se convierta en efectivo. En la contabilidad, hacer esta contabilidad no solamente nos permite conocer la situación financiera del ente en liquidación, sino que es utilizado como fuente de información para la elaboración de inventario y para el avance de la liquidación. Aspectos que deben tenerse en cuenta a efectos de determinar el valor neto de realización. Bueno, entre estos aspectos están los activos como el disponible, que pues se corroborará la existencia real del saldo en cuentas de ahorro, cuentas corrientes o cualquier otra forma de disponible. También están las inversiones, pues en esta se revisará la propiedad de inversión, ya sea de renta fija o de renta variable. Deudores, se efectuará un inventario de todos los deudores de la entidad. Inventarios, los inventarios serán valuados a su valor neto realizable. Propiedades, planta y equipo intangibles, pues estos también deberán ser valuados a su valor neto realizable. Activos diferidos. Al entrar el ente en liquidación se deberán amortizar a su totalidad en cargo a los resultados del ejercicio. Bueno, seguimos con los pasivos. Pues los pasivos también deberán valuarse a su valor neto de realización. Y esto se refleja en las obligaciones financieras, pasivos contingentes, obligaciones fiscales, pasivos pensionales, pasivos diferidos, pasivos inexistentes, pasivos no reconocidos. También hay que tener en cuenta otros aspectos como el patrimonio, resultados y cuentas de orden. Para formar un capital depositándose en cuentas de ahorro o de inversión, generalmente son utilizados a mediano o largo plazo. Las provisiones son aquellos importes que se separan de los gastos diarios para cubrir posteriormente otros gastos a corto plazo. Para efectos de los registros contables de fondos, provisiones y reservas, resaltaremos primero algunos términos. Los fondos en dinero subequivalente son los recursos que
pertenecen al activo social para cubrir pagos u otras obligaciones. Representan los ahorros que incrementan a través del tiempo. Son los importes que se separan de los ingresos y se depositan generalmente en cuentas de ahorro o de inversión para ser utilizados a mediano o largo plazo. Las provisiones son aquellos importes que se separan de los gastos diarios para cubrir gastos a corto plazo, para balancear gastos a través de periodos de pago y evitar picos elevados de desequilibrio. El decreto 2420 de 2015 determina que se deben contabilizar las provisiones para cubrir pasivos estimados o probables pérdidas. Las reservas corresponden a las apropiaciones tomadas de las utilidades acumuladas o del ejercicio, que pueden ser de orden legal cuando las leyes obligan a constituir, estatutarios cuando se dan por acuerdo de los socios y pertenecen a los estatutos y se deben cumplir, u ocasional para fines, actividades o periodos específicos, todos a fin de aumentar el patrimonio, facilitar la autofinanciación y cubrir posibles pérdidas de ejercicios anteriores. Se han de identificar las reservas legales, las reservas por disposiciones fiscales, las reservas para readquisición de acciones y de cuotas o de interés social. La reserva legal, que como ya sabemos corresponde al 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio y es una obligación para las sociedades en comandita por acciones, las de responsabilidad limitada, para las sucursales extranjeras que tienen negocios en Colombia, así lo establece la legislación comercial. Quedan excluidas las empresas de sociedades anónimas simplificadas, es decir, las sociedades anónimas simplificadas SAS, quienes pueden acceder a la norma si así lo establecen los estatutos. Teniendo en cuenta que el valor máximo al que debe llegar dicha reserva legal es el 50% del capital social, es decir, del aporte de los socios, al llegar a este tope se suspende, pues allí ya no hay ley que exija que debe seguir la empresa con la reserva y a medida que disminuya ese 50% de reservas puede comenzar a destinarse nuevamente el 10% de la utilidad para mantener el equilibrio. En los casos que la entidad tenga mayor cantidad de lo establecido, ese excedente se puede destinar para otras actividades. En acuerdo de los socios o inversionistas, recuerden que el valor del porcentaje propio de estas reservas obligatorias, es decir, del 50% principal, es que no se pueden destinar a fines diferentes más que a cubrir las pérdidas y solo se distribuye a los socios en caso de que la entidad entre en proceso de liquidación. En cuanto a la contabilización, la reserva tiene un saldo acreedor, el fondo tiene un saldo deudor. La reserva representa una separación de utilidades y el fondo es una inversión real que disminuye el activo con el aumento de otro activo. La provisión en el pasivo con cargo al estado de resultados. Información financiera. Todo ente económico que se encuentre adelantando el proceso de liquidación deberá presentar información financiera y de gestión conforme a las normas legales y la técnica contable, de acuerdo a los estados financieros de propósito general, como los que se presentan al cierre de cada periodo ante sus usuarios, sean proveedores, acreedores, empleados, inversionistas, que en su momento les permite evaluar la capacidad de una entidad para generar flujos favorables de fondos. Asimismo, todo el juego de estados básicos de propósito general, como lo indica la ADNI 1, párrafo 10 y el decreto 2420 de 2015. Entre este juego tenemos el estado de situación financiera, estados de resultados o estado de resultado integral, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, las notas a los estados financieros. Cabe resaltar que las empresas que se clasifican como microempresas en liquidación solo estarán obligadas a preparar y presentar en calidad de estados financieros de propósito general el estado de situación financiera y el estado de resultado integral. La presentación de estados financieros de propósito general se presenta a la Superintendencia de Sociedades y se efectuará en términos, formatos y fechas establecidas por las circulares vigentes. Los estados financieros de propósito intermedios están conformados por los estados básicos que se preparan durante el transcurso de un periodo para los administradores del ente económico o para las autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control. Deben ser confiables y oportunos. Al preparar estos estados financieros de periodos intermedios se deben observar
los mismos principios que se utilizan al elaborar estados financieros al cierre del ejercicio. El estado de inventario. Los artículos 234 del Código del Comercio, el Decreto 2420 de 2015 y las NIC 2 establecen que el estado de inventario es aquel que se debe elaborar mediante la comprobación con detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el estado de situación financiera. El estado de inventario sirve para reconocer los bienes, derechos y obligaciones del ente en liquidación. Los estados de liquidación. El estado de liquidación, según el Decreto 2420 de 2015, debe presentarlo un ente económico que ha cesado sus operaciones, para informar sobre el grado del avance del proceso de realización de sus activos y la cancelación de sus pasivos. Este estado debe informar detalladamente los saldos de inventarios al inicio y al final del ejercicio, los movimientos ocurridos dentro del mismo para conocer con claridad el grado del avance de la realización de los activos, la cancelación de los activos, los ingresos recibidos, así como los costos, gastos incurridos por el proceso de liquidación en el periodo objeto de reporte. Revelaciones. Los estados financieros básicos y de propósito especial deberán estar acompañados de notas. Para su elaboración deberán cumplir en lo que sea aplicable. Indicarán los hechos más revelantes que se hayan producido en la venta de los activos y el pasivo externo que se haya cancelado. Dichas notas serán preparadas teniendo en cuenta que el ente económico ha cesado sus actividades como negocio en marcha y se encuentra en estado de liquidación. La certificación. El liquidador y el contador público, bajo su responsabilidad al preparar estos estados financieros, deben certificarlos, declarar que han verificado las afirmaciones contenidas en este estado financiero y que las cifras contenidas en él fueron tomadas fielmente de los libros. Dictamen. Los estados financieros de las empresas en liquidación deben presentarse dictaminados por el revisor fiscal en los casos que establece la ley. La cuenta final de liquidación deberá contener un estado de situación financiera y un estado de resultados, indicando los activos que quedaron después de realizar dicho proceso liquidatorio y los constituidos por el mandato legal, que son los fondos de destinación específica.